mirando la tesis de Cecilia desde la otra computadora. Tenemos a Ah, una compañera docente de ecología hoy que está defendiendo su tesis, en este momento, su tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, entonces eh, estamos todas muy, muy pendientes. Es un momento muy importante para la vida de para el ella y para grupo, el grupal para el también. grupo, para Exacto, todos. para todos es muy, muy importante. Así que sí, yo me salí. Re linda la devolución que le estaban haciendo. de Laura, sí, re. Hola, Julieta. La de Carlos ahí, de hecho, Vero, ¿cómo? digo, la de Carlos ahí, de hecho, Ceci termina tratándolo de usted al final. Eh, Acá, Diana, bien. Vero, estuve viendo que estuviste respondiendo ahí varios mails que Sí. mandaron algunas de alumnos y alumnas. Quisiera recordarles que tienen que entregar todas las actividades que adeuden antes del sábado, porque si no, no pueden quedar regulares si no las tienen entregadas, y aprobadas. Así que es muy importante que, hola Lautaro, buen día, es muy importante que hagan entrega de todo. Además, Bien, perdona, Gaby, sí. como comentario también agregar que la idea es que las entreguen y que las hagan. De hecho, los que las están haciendo atrasadas tienen la ventaja de usarlas también como repaso. Pero no copien la actividad que nosotros les Ah, dimos eso, resuelta. sí. Porque, digamos, una es que no tiene sentido, básicamente. Otra no les sirve a ustedes y otra es una falta de respeto, digamos, básicamente. Tanto a sus compañeros como a las personas que estamos corrigiendo a destiempo, con otras cosas que tenemos que hacer. Ustedes piensen que este cuatrimestre está desfasado, y corregir una actividad, decir, esto es lo mismo, o sea, copiaron y pegaron, o sea, no tiene sentido. No es que, ya tengo fichado el que lo hizo y lo... No suele pasar eso, no pasa. No, la universidad tiene otra dinámica, pero piensen que es una falta de respeto. O sea, por más que ustedes lo hayan pensado, bueno, le entrego así, me la saco de encima, no tiene utilidad para ustedes y no tiene utilidad para nosotros. Nosotros queremos, les pedimos las actividades no porque seamos pesadas, decir, ay, no, les voy a molestar todas las semanas que una actividad, sino porque justamente queremos asegurarnos de que ustedes repasen los conceptos, sean capaces de explicar con sus propias palabras, de argumentar, de justificar por qué responden. Muchas respuestas fueron sí, no, una frasecita no, argumenten. Estos son los espacios para desarrollarlo. O sea, no que se encuentren en una instancia de evaluación, tanto escrita como oral, tener que justificar con sus palabras algo que ustedes decidieron que por ahí está bien o mal. O sea, la respuesta está bien por ahí, pero si no la pueden justificar, está mal. Entonces, hagan esos ejercicios cuando hacen las actividades. Esto Digo, ténganlo en cuenta a futuro. Perdón. aportando lo que dice Vero, por algo cada una de las preguntas del parcialito, que eran preguntas abiertas, eran expliquen, justifiquen, interpreten, ¿sí? Porque lo que se les está pidiendo es la elaboración. No, esto de por ahí copiar, pegar, no sirve, porque en realidad ustedes no están aprovechando para poder entenderlo y hacer un aporte desde su propia visión, que es lo que está diciendo acá Vero. Bueno. Sí. Sol, ¿cuál era la última que había que entregar? La de dinámica del ecosistema. Va a haber muchas cuentas en el integrador de hacer cálculos. Algunos cálculos hay que hacer, sí. Bien. Sí, ténganse a mano la calculadora, bueno, el Excel, lo que tengan. Bien. Entonces, en la clase de hoy lo que nos habíamos propuesto era hacer consultas. Así que los y las escuchamos respecto a dudas concretas que tengan respecto al examen, ya sea respecto a cuestiones formales del examen, creo que ya eso lo describimos todo. Si les quedó alguna duda nos preguntan, este es el momento.
Y después, bueno, por supuesto, el contenido teórico, ¿no? Y práctico de la asignatura. Respecto a esto que me preguntaba por ahí Luciano, si va a haber cuentas, sí, seguramente van a tener que hacer cálculos, repasen cómo se calculan los índices de diversidad, repasen cómo se calculan las tasas, los tiempos de renovación, los P sobre R, el P sobre B, todas esas son cosas que habitualmente ya ustedes han hecho, así que no sé si hay algo que me estoy olvidando, Lili, pero básicamente... No, pero digo, todos los índices... ¿Se acuerdan cuando hacíamos las cuentas de fotosíntesis y respiración, botella clara y botella oscura? Bueno, todas esas cuentas, seguro. Lo que pasa es que el examen no está planteado para que sepan hacer bien la cuenta, sino para que entiendan conceptualmente qué es lo que están haciendo. Digo, piensen que cuando nosotros les tomamos el parcialito de diversidad, tuvieron que hacer cuenta. Bueno. Que cuando fuimos trabajando y avanzando los temas teóricos, volvimos a tomar conceptos de la primera parte de ecosistemas. Estuvimos trabajando con recursos naturales y volvimos a calcular tasa y tiempo de renovación, o volvimos a preguntar cómo se calcula la producción neta de la comunidad. Digo, la idea es justamente que ustedes ahora, ante una misma respuesta que por ahí le pudimos haber tomado al comienzo del cuatrimestre, hoy podrían responderla con mucha más información. Sí, exacto. Así que... bueno. No sé, no veo mucha... Digo, ¿cómo fue la comisión anterior? ¿Vinieron con consultas? Sí, tardaron un poquito hasta que... Hasta que entran en confianza. Sí. ¿Cómo vienen con el estudio? Creo que bien. Bien, sí, dale, Rocío. No, yo, Milagros. Milagros, perdón, porque vi que se había encendido el micrófono. Yo tengo dos dudas de estos últimos temas que estuvimos viendo. Cuando no me quedó claro lo del parche ecológico, cuando hablábamos de disturbio, creo que se llamaba así. Yo lo tengo anotado así, capaz tengo anotado cualquier cosa. Sí. Y tampoco me quedó claro del PowerPoint lo del cuando se introducía el herbívoro a un ecosistema que había sufrido un disturbio. Que estaba el del paisaje natural chaqueño en el PDF. Sí. Sí, yo tampoco. Bueno, a ver, ¿qué es un parche? Vamos por partes. ¿Qué es un parche en lo cotidiano? Y algo que cubre algo que está roto. Por ejemplo, es un disturbio, voy a hacer una analogía muy grosera, es un disturbio en un pantalón. La rotura, ¿sí?, del entramado de la tela que da origen al jean, sufre un disturbio, por desgaste, por lo que fuera, se rompe. Y uno tiene como alternativa tratar de reconstruir ese espacio, ¿no? Bien. En el caso de los ecosistemas naturales es exactamente lo mismo. Por algún evento, y lo más fácil de ver es la caída de un árbol, eso genera un parche. ¿Por qué? Porque cambia la fisonomía, cambian los procesos, la intensidad de los procesos en ese lugar. Si el árbol cae, hay una gran oferta de recursos puntual, por ejemplo, para los descomponedores. Entonces, esto genera un cambio y justamente, y el que esté inserto en un sistema mayor, en un ecosistema, porque forma parte, es la información que tiene el resto lo que le permite de alguna manera recuperarse puntualmente ese sitio, a partir de el crecimiento de plantas que estaban alrededor del árbol, el que vengan a ocupar especies que estaban dentro del ecosistema porque tienen ahora una oferta de recursos. ¿Se entiende? Ahora, no es que se caiga un árbol en un punto.
pueden caerse muchos árboles en distintos puntos del mismo ecosistema. El ecosistema, yo por eso siempre doy el ejemplo por ahí de la selva, porque uno tiene idea de la magnitud, ¿eh? O si por ahí en algún lugar puntual cae un rayo, y entonces ahí sufre un disturbio, y la complejidad, y la información que tiene todo el ecosistema, reconstruye lo que pasa en ese lugar. Y es por eso que uno dice que en realidad el ecosistema, si bien uno lo identifica por su fisonomía, visto desde arriba es un mosaico. ¿Por qué? Porque no todos los puntos son iguales. Y habrá parche que puede ser un árbol recién caído, y habrá otro parche donde ya está el proceso de sucesión avanzado y ya el árbol que cayó prácticamente no se nota. A esto apunta lo de parche. Y respecto del ejemplo del bosque chaqueño, lo cierto es que uno muestra, y cuando uno incorpora el concepto de disturbio, que los ambientes, los ecosistemas pueden estar adaptados al disturbio, ¿sí? Naturalmente. Y lo cierto es que en el sistema chaqueño está preadaptado por la acumulación del pastizal, ¿sí? Que se seca, y que en temporada de verano, donde el ambiente es muy seco, y ustedes acá en la provincia de Buenos Aires uno dice en el verano, uy, qué sequía que hay, y se junta el pasto, entonces, ante la caída de un rayo puede darse origen a un incendio. Y el sistema responde que al quemarse el pasto, permite el paso de brotes de la vegetación existente. ¿Sí? Entonces, para el caso del herbívoro, aprovecha justamente esta oferta de recursos y dispone de vegetación de mejor calidad. Es mucho más fácil de digerir hierba fresca, tierna, que un pasto. Habrán tocado un pasto crecido que es más bien duro, que es más difícil de digerir. Y además, por otro lado, el fuego controla el paisaje del lugar, porque impide que los arbustos avancen sobre el área de pastizal o que los árboles crezcan sobre el área de pastizal. Entonces, esa es la dinámica de un ecosistema estable y que está adaptado a ciertos pulsos, a ciertos pulsos, en este caso, que es el fuego. Ahora, cuando aparece la intervención del hombre, y ahí es donde yo iba, queriendo reemplazar un herbívoro por otro, el herbívoro por el cual es reemplazado no tiene ni la misma dieta, ¿sí? No tiene, no respetan la carga animal, entonces modifican el funcionamiento del ecosistema. Lo modifican porque ahora no se acumula más pasto. Y si no se acumula pasto, en época de verano, donde se tendría que quemar naturalmente el pasto seco para dar paso a la vegetación, a los rebrotes del pastizal, no ocurre. ¿Sí? Y entonces la presión de la carga animal no solamente que afectó esto, ¿sí? La dinámica del fuego, y al afectar la dinámica del fuego, este control que existía en el avance de los arbustos dejó de existir. Entonces ya no hay control en términos del crecimiento, sobre todo del vinal. Entonces, al eliminarse el control natural, el vinal crece, ocupa el pastizal, y el vinal no sirve de alimento ni siquiera para el ganado que yo quise poner para reemplazar el herbívoro que ya existía. Lo cierto es que aún sacando hoy el ganado, el sistema no puede volver a la situación original. Y esto hace referencia a lo que nosotros decíamos, que cuando estudiamos dinámica, pero ya no teniendo en cuenta la teoría clásica, porque según la teoría clásica saco el ganado y el sistema debería volver a la situación anterior, desaparecer el vinal, volver a crecer el pastizal y el fuego volver a ser el controlador del sistema. En cambio, una visión más moderna,
o más actualizada, lo que dice, bueno, dado un disturbio, en realidad la respuesta que puede dar el ecosistema es incierta hasta cierto grado. Puede volver a la situación original o puede volver o puede avanzar en una situación distinta. En el ejemplo que les dimos nosotros, el sistema avanza a otro ecosistema en donde la especie que domina es el vinal, donde el pastizal desaparece, donde no queda espacio para la presencia del herbívoro y donde el ciclado de nutrientes, digamos, todo lo que es el ciclo de la materia también cambia. Digo, el sistema es absolutamente distinto. ¿Se entiende? Entonces, profe, ahí el disturbio que se da es primero el fuego Sí. y después el sobrepastoreo. Bien, pero el fuego, atención, que en el disturbio, ay, se me escapó. No. El fuego, en realidad, el sistema está adaptado a ese disturbio. Eso es lo que no entendía yo. Está adaptado a ese disturbio, a esa frecuencia y a esa intensidad de disturbio. Okay. ¿Sí? Y Sí, entonces, esto también es nuevo. Digo, bueno, pero el sistema hay sistemas que están adaptados sí, y esto es un ejemplo. Ahora, ese ecosistema que está adaptado a un disturbio como el fuego, que le permite mantener su diversidad, cuando lo modificás, y esto es la intervención, y la intervención fue cambiar un herbívoro por otro, modifica el funcionamiento del ecosistema y entonces el disturbio que pasa a tener ahora mayor peso es la presencia del ganado, porque el fuego deja de tener el efecto que tenía antes. Claro. No se acumula más material seco. Ok, ahora sí. Gracias, profe. Por fin. ¿Qué más? Milagros. Hola. Hola. ¿Aló? ¿Alguna otra consulta más? Yo tenía una, la estoy buscando. Bueno, dale, Rocío, te esperamos. Perdónennos un segundo porque ahí le están por decir que ya es doctora, así que nos aguantan 5 minutos. Para los que llegan recién, les estamos contando que hoy una de nuestro equipo docente, Cecilia, Egouru se está doctorando. Es un momento muy importante para ella y para el grupo en general, así que y para ustedes también, que van a tener una docente más que también siga avanzando en su carrera científica, ¿no? Así que por eso estamos. Pero mientras tanto, Rocío, busca tu pregunta. Dale, Sí. dale, no hay problema. No hay drama, yo me quedo. Si vos querés también, Gaby, silenciate, no. Igual, mientras tanto, para cubrir este bache de silencio, les hago una pregunta, pero que tiene más que ver con interés general. ¿A ustedes les parece que, digamos, haber atravesado ecología les da algunas herramientas para interpretar un poco, digamos, la información que circula en medios, en redes sociales? Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el COVID, ¿les sirvió un poco? O sea, como que entienden un poco mejor algunas cuestiones más epidemiológicas y eso, o no les suma nada, o no lo pensaron. Sí, profe, a mí particularmente sí, cuando empecé yo a relacionar los contenidos que habíamos visto con las epidemias y esas cosas que afectaban a las poblaciones, fue bastante útil todo lo que hemos visto. También
digamos, lo de contaminación, que uno por ahí, no sé, no está tan familiarizado, y creo que sería algo importante que estuviera más en secundario y que todo el mundo lo sepa, más que alguien que porque está estudiando alimentos tenga que saberlo, o alguna otra carrera así científica. Claro, sí, idealmente. Sí, las escuelas secundarias tienen otros desafíos, además de, sí, es difícil incorporar esto, muchas veces depende de iniciativas individuales, pero sí. Luján siempre tuvo la premisa de que ecología esté en todas las carreras, en el primer cuatrimestre, justamente por estas cuestiones. Pero bueno, yo pensaba con esto que comentaban recién de los disturbios, y eso, fíjense que el tema de los incendios está recontra vigente. Y por ahí ustedes tienen algunas herramientas más para interpretar qué sucede, por ejemplo, lo de los incendios del Delta, lo que sucede en Patagonia, sobre todo en los veranos, lo que está pasando en Córdoba, vieron que es impresionante los incendios, bueno, de hecho ya están afectando áreas pobladas. Así que está bueno tener como algo de información para interpretar qué sucede, porque son cuestiones que nos atraviesan, sobre todo, bueno, ahora con esto de la pandemia, hay una explicación ecológica de por qué estamos como estamos, y lo que se viene. De hecho, ninguna carrera universitaria está preparada, o sea, no es que está preparada, los prepara a ustedes para los futuros escenarios, o sea, no sé, realmente hace 2 años nadie sabía que iba a haber una pandemia, y realmente no sabemos cómo se va a vivir dentro de 5 años. O sea, cuando ustedes estén terminando la carrera, y la verdad que no sabemos cómo vamos a estar viviendo. Y eso un poco esperamos que Colegial les dé algunas herramientas para interpretar la información, porque digamos, las currículas universitarias tardan en adaptarse a las condiciones reales de la sociedad. Y eso también depende de lo que esfuerzan los estudiantes. Por ahí ustedes no lo pueden ver ahora, sobre todo en la virtualidad, pero el claustro estudiantil tiene una fuerza y un peso relativo en la universidad que es importante. Y está bueno que ustedes lo sepan, porque ustedes son también los dueños de la carrera y los que la van a construir. No es algo estático, bueno, no es como la escuela, o sea, mentalmente hay que hacer como una ruptura, ¿no? de lo que sucede, porque no es como la escuela que uno la atraviesa sin demasiada demanda. Acá ustedes se tienen que sentir interpelados también de lo que les da la universidad y lo que ustedes consideran que debería ocurrir en este espacio académico. Así que, nada, no tiene nada que ver puntualmente con los temas ecológicos, pero sí está bueno ver cómo estos temas nos atraviesan a todos y cómo ustedes pueden ir pensando construir carreras en base al rigor científico, que es también lo que les tratamos de dar en ecología, de tener una rigurosidad en el análisis y cómo interpretamos la información. No solo el resultado final, sino en la interpretación tiene que tener un respaldo en la evidencia. Y si ustedes se llevan eso, un golazo. Ahí están por decirle cómo le fue en su defensa. 2 segundos, chicos, y ya volvemos. Buenísimo. Bueno. ¿Tenés para compartir, Luciano, tenés para compartir la pregunta? Si no, Vero, buscarlo en el aula virtual, en la plataforma. Voy buscando. Dame un segundo, porque estoy en la plataforma, así que va a ser rápido. Debería, porque vieron que la conexión parcial contaminación. Ahí comparto, espérame un segundito. Bueno, tenemos una doctora más en el grupo. Bravo. Qué lindo. Qué emoción. Ay, no saben las emociones que se ponen en juego ahí, chicos.
no lo pueden ni imaginar. Es como de rendir un examen multiplicado por 1000. Bueno, voy a compartir. Ahí va. Es este examen, ¿no? Luciano. A ver, ¿cuál pregunta era? ¿Te acordás? Seguí. Tiene un gráfico. Ah, ¿este? No, Sigo. Ustedes cántenme, ¿eh? ¿Este? no. ¿Este? Este, sí. Acá. Acá. Bueno, Bien. veamos el enunciado. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Leamos el gráfico. Vos ahí acabás de enunciar cuáles son las variables que se utilizan. ¿Sí? Se mide el oxígeno inicial en miligramos por litro y el oxígeno final de la botella clara también en miligramos por litro. Una es la línea azul, la otra es la línea naranja, y abajo está la distancia del centro urbano. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el punto 00? Ajá. Y esto te hace suponer que perfecto, entonces los valores que tiene el oxígeno inicial en el punto 0, esto es, en las cercanías de la ciudad, vos podrías suponer que ahí hay aporte de materia orgánica. ¿Y qué es lo que ocurre a medida que te alejas? Usá las variables que vos tenés a la vista. ¿Qué es lo que observás? Va aumentando la producción neta, pero además vos lo que estás viendo es que hay mayor cantidad de oxígeno inicial, y esto podría estar relacionado con la degradación de la materia orgánica. Hay menos materia orgánica y entonces la cantidad de oxígeno que tiene el cuerpo de agua puede ser mayor. Y la botella clara y oscura, fíjate que también va acompañando eso. Y en algún punto, ¿qué ocurre con el valor del oxígeno final e inicial? ¿Sí? ¿Cambian siempre? O sea, a partir de una distancia, en realidad ya no hay variaciones entre el oxígeno inicial y final. Esto quiere decir que la cantidad de nutrientes pasa a ser la misma y por eso no veo los efectos. Pero fíjate que el aumento desde el punto 0 hasta los 80 quiere decir que este cambio, uno puede suponer que estos cambios en los términos de oxígeno final inicial podría estar en relación con los procesos de degradación o con la liberación de nutrientes. Y por eso va aumentando hasta que el sistema no se ve afectado. ¿Nos queda claro más o menos esto del gráfico, Luciano? Pero es de 3. Claro. En sus inmediaciones, ¿sí? No en el centro urbano. ¿De acuerdo? Y la producción, perdón, vos pusiste, ves, fíjate que dice, en sus inmediaciones, esto es, a medida que vos te vas alejando, ¿hay eutrofización? Sí. ¿Por qué? Porque te está mostrando que aumenta la cantidad de oxígeno. Lo que el gráfico está mostrando, en el punto 00 efectivamente, vos decís, hay materia orgánica, pero a medida que me empiezo a alejar, automáticamente, fíjate que la distancia
si tenés, mirá el valor, a los 10 kilómetros ya tenés un valor de 2 miligramos. O sea, que ni bien te alejas un poquito de la ciudad, del centro donde se eliminan los residuos orgánicos, vos empezás a ver que aumentan los niveles de oxígeno, tanto inicial como el de la botella clara. Esto está diciendo que vos tenés, debido a la degradación de la materia orgánica, un proceso de eutroficación. Y lo que te muestra fuertemente todo el gráfico es justamente esto. Y sí, no hay duda que el valor de la producción neta es 3. ¿Yo puedo medir la producción bruta? Que es lo que vos marcaste en la última. Subí un poquito o bajá un poquito, Vero. Vos pusiste que la producción bruta es de 5. ¿En dónde dice que la producción neta es de 3? La que está en negrita No, es la correcta. la que le sigue, no, la siguiente, la anteúltima puso él. Él puso contaminación por materia orgánica, pero la producción neta de 3, lo cual es correcto, la parte de la producción neta de 3 miligramos es correcto, a 80 Sí. kilómetros, y el punto es, no tenés cómo constatar con estos datos que el centro urbano produce contaminación por materia orgánica. No tenés ningún dato que te permita decir seguro que pasa eso, ¿sí? La más correcta, por eso, es la segunda, que es que en sus inmediaciones, quizás, bueno, inmediaciones, digamos, hasta 100 kilómetros, y cerca de ese centro urbano, se produce eutroficación. Es posible que el origen de esa eutroficación sea el vertido de materia orgánica que se descompone. ¿Se acuerdan que un efecto tardío de la contaminación por materia orgánica es la eutroficación? ¿Sí? Pero claramente lo que se observa ahí es que en las inmediaciones de ese centro urbano, aguas abajo de ese centro urbano, hay eutroficación. ¿Por qué? Bueno, porque aumenta mucho la producción neta. Seguramente si midiéramos la clorofila daría súper alta, que era lo que estaba en el eje de las X, el oxígeno. No hay más producción de oxígeno. Nos imaginamos ahí un río ya bastante más verde. Ojo, que la ciudad no solo debe producir o debe vertir materia orgánica, también seguramente vierte algo de nutrientes, sí, seguro. Pero bueno, ya que es 0 en el centro urbano, asumiríamos ahí quizás que la cantidad de materia orgánica es mayor que lo que se produce, o se compensa por lo menos. ¿Mm? Digo, de todas formas, es lo que dice Gaby, lo que ocurre como evento más importante por la superficie, por el tramo que ocupa, es el proceso de eutroficación. Sí. Bien. ¿Alguna duda respecto al parcial de contaminación? Si no, paso, acá estoy viendo en el chat que Rocío tiene... Rocío decía que tenía, sí. Al tercer parcial. Si quieren, ¿cuál es el tercer parcial? Poblaciones naturales. ¿Voy a ese o lo tenés anotada la duda? ¿Qué preferís hacer? 3 preguntas tiene. Rocío. Sí, no, porque no me pude conectar a la clase que hubo. ¿Dónde lo donde se explicó. Claro. Voy entonces. Ahí estoy entrando. Sí, porque hay gráfico también. Bien. ¿Cuál está? Es el gráfico, sí, no lo entendí. Ok. Entonces. Bueno, para poder entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es entender el gráfico, Rocío. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, leamos el enunciado y después te invitamos a que trates de interpretar el gráfico. ¿Qué dice el enunciado? El siguiente gráfico muestra el crecimiento de 3 especies vegetales, especie 2, 3 y 4, sí, antes y después de ser removido un herbívoro, ajá, que sería la especie 1. Ok, bien. ¿Y el gráfico qué muestra?
¿Cuáles son los ejes en el gráfico? El número de individuos, Número. Ajá, sí. sí. Cómo varía a través del tiempo. Ajá. ¿Y cómo varía a través del tiempo? ¿O cuándo varía el número de individuos? Claro. Voy un Varía pasito más atrás, perdón. cuando Voy un se pasito- elimina Cuando se elimina quién. el herbívoro, ¿Y el herbívoro qué relación tiene con las especies 2, 3 y 4? que es el alimento. Bueno, La relación es depredador-presa, perfecto. Sí. ¿Sí? O sea, la presencia de la especie 1 del herbívoro, voy a usar otra vez una analogía, mantiene a raya a las especies 2, 3 y 4. Fíjense que durante todo el tiempo que la especie 1 está presente, no hay cambios prácticamente en términos del número de individuos, ¿sí?, de las especies vegetales 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? sí. Saco el herbívoro. O antes de sacar el herbívoro, ¿qué relación hay entre las especies 2, 3 y 4? Antes de sacarlo, Sí. son iguales. ¿Son iguales? No, no son la misma especie. Son especies vegetales, las tres. Sí. Y ya sabemos y dijimos que las tres son recurso del depredador herbívoro. Pero, ¿qué interacción se establece entre las especies 2, 3 y 4? Si están ocupando el mismo espacio y las tres son especies vegetales, ¿qué interacción se puede establecer? ¿Hay relación depredador-presa entre las especies 2, 3 y 4? No. No. ¿Qué otra interacción puede haber? La Competencia. competencia, tal cual, ¿sí? Entonces, en presencia del herbívoro, la competencia entre las especies 2, 3 y 4 no era la interacción más potente. ¿Por qué? Porque quien regulaba el tamaño de las poblaciones era el herbívoro, ¿sí? Bien. Al herbívoro pastorear controlaba o regulaba el tamaño de las poblaciones 2, 3 y 4, especies vegetales, especies que están en el mismo lugar, ¿sí?, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Listo. Desaparece el herbívoro y entonces se empieza a manifestar de manera más importante el fenómeno de... ¿Qué interacción dijimos que había entre las Competencia. De competencia. Competencia, perfecto. Hay competencia. ¿Hay competencia? Pregunto. Entre 2, 3 y 4. ¿Hay competencia? Sí. ¿Quién dijo entre sí así? tres y la 2. No, ¿Quién Lucía. es yo? No la veo. Lucía. Lucía. Lucía dice tímidamente, y sí, hay competencia. Y yo voy a decir a viva voz, sé que hay competencia, porque son especies vegetales que están compartiendo un espacio. Sí. Y que en ausencia del depredador, yo veo que los tamaños de población de cada una de esas especies se mantienen constante. No. No, Ah, o sea, varían. sí. ¿Sí? ¿Y quién aumenta? La especie 3 aumenta. Bien. ¿Y quién disminuye? La 2. ¿Y quién O sea, más? Fuertemente. y la 4. Claro, fuertemente Y la la 4. 4. Entonces, sé que entre las tres especies vegetales, el fenómeno que ahora voy a observar, sacado el herbívoro, ¿sí?, y sé que hay un efecto de competencia porque sus tamaños poblacionales cambian.
¿Y quién es cuál de las 3 especies vegetales es mejor competidora? La 3. La 3. ¿Cuál de las 3 especies es la peor competidora en ese espacio? La 4. La 4. Bien. Y con la 2 cambia, sí, pero la competencia queda bien claro que será entre la especie 3 y la especie 4. ¿Nos queda claro entonces lo que dice el gráfico? Sí. Bien, o sea que el gráfico muestra, espera un cachito, que en presencia del herbívoro, el herbívoro es quien controla el tamaño de las poblaciones. Ausente el herbívoro, lo que uno puede llegar a observar es el fenómeno de competencia. Y efectivamente corroboramos que hay competencia porque el número de individuos cambia. Y vemos que hay una especie que aumenta en número y hay otra que baja. Y entonces suponemos que la competencia favorece a una especie y la otra, al no ser tan buena competidora, reduce su número casi que deja de haber individuos o tiene una población muy, muy, muy pequeñita, porque en realidad creemos que está tocando el eje del tiempo, ¿no? Que sería un tamaño 0. Bueno, ahora sí, que ya tengo en claro lo que me está diciendo este gráfico, puedo responder a cualquier pregunta. Dice, ¿se puede afirmar que? Y ahí la negrita que es la correcta, veamos si es cierto. ¿La especie 4 es excluida de la comunidad por competencia con la especie 3? Mirá el gráfico. ¿Es cierto eso? ¿Por qué es cierto? Porque dijimos que hay competencia y porque vemos que el número de individuos de la especie 4 disminuye y porque el número de individuos de la especie 3 aumenta. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Te quedó clarísimo? Sí. Así que si te volvemos a tomar esta pregunta, podés explicar un montón. Tenías otras de este parcial, dijiste. Sí. Bueno, a ver. Lo de la competencia intraespecífica e interespecífica. Ajá, muy bien. Vayamos Creo a que esa lo tengo pregunta. mal anotado, por eso me confundí. Veamos. Acá, esta. Sí. No, la de arriba, la de Paramecium. Esta. Bueno. No, esa. ¿No? ¿Cuál, la de Paramecium? ¿No? Sí, esa está perfecta. Sí. Bien, la pregunta del Paramecium. Esto viene a cuento de la actividad que ustedes hicieron de poblaciones naturales entre Paramecium aurelia y Paramecium caudatum, ¿sí? Solas y juntas. Ambas poblaciones, ¿qué tipo de modelo de crecimiento tienen? Logístico. ¿Por qué? El resto puede responder, ¿eh? ¿Por qué dice que es crecimiento logístico? Esto es una pregunta clave. Ay, ay, ay. Porque cuando es crecimiento exponencial no se sabe a cuántos individuos llega. No, esa no es la respuesta correcta. Porque tiene una capacidad de carga, como un límite. ¿Y dónde dice eso? Yo estoy haciendo referencia a una pregunta, a un enunciado. Y acá dicen porque no crece de manera brusca, otro dice porque tiene una capacidad de carga. ¿Puedo? Está bien lo que responden, pero no para la consigna esta. Digamos, con estos datos ustedes no pueden afirmar esas cosas. Yo puedo afirmarlo. Puedo afirmarlo. ¿Y saben por qué puedo? Porque lo dice el enunciado. Es una experiencia de laboratorio, por ende no tiene... No, dice, en todos los casos las poblaciones crecen ajustándose al modelo logístico. A ver. Por eso es importante leer las consignas bien. No fue trampa. La respuesta era
Es logístico porque lo dice el enunciado. Claro, pero igual no estaba mal lo que Pero estábamos muchas de las buscando cosas que dijeron. No, está bien. Es verdad eso que decían, bueno, es muy difícil decir que son 220 y 65, ¿no? Pero ahí en esos dos números se entiende que al escuchar que se trata de un crecimiento logístico, asumimos que esos 220 y esos 65 individuos por mililitro son la capacidad de carga, ¿sí? Es el haber alcanzado la capacidad de carga en esa situación. en esas situaciones, claro. Pero yo lo que apuntaba era que si sabemos que Paramecium caudatum y Aurelia crecen ajustándose a un modelo logístico, yo ya tengo muy claro que en cada una de esas poblaciones existe competencia. ¿De acuerdo? Sí, exacto. Muy bien, existe competencia. ¿Y desde cuándo existe competencia? Y desde que son pocos individuos, nada más que ahí la competencia está relajada. ¿Por qué? Y porque todavía no se expresa o intensifica la reducción per cápita en términos de recursos. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la población, la cantidad de recursos disponible para cada uno de los miembros de esa población, ¿sí?, empieza a poder lograrse de manera más intensa por medio de la competencia. Tanto que cuando llega a su capacidad de carga, es la competencia entre los individuos de esa población la que permite que se mantenga en ese tamaño y en el tiempo. ¿Cómo se llama a la competencia que se da entre los individuos dentro de la misma población? Intraespecífica, ¿sí? Entonces yo ya sé que cualquier población solita que crece, ¿sí?, con un modelo de tipo logístico, cuando llega a la capacidad de carga, ahí lo que se está expresando fuertemente es la competencia intraespecífica. Ahora, cuando coloco a las dos poblaciones juntas, ¿qué interacción se va a dar entre ellas? Interespecífica, tal cual, ¿sí? ¿Y cómo sé que esta relación de competencia interespecífica efectivamente existe? Bien, el que las dos especies cuando están juntas no logren su capacidad de carga y que haya una que por ahí logre un número más alto de individuos que la otra, nos dice, efectivamente comparten recursos, aunque sea el espacio, y que hay una que efectivamente es más, es mejor competidora que la otra. Entonces, tengo la certeza que lo que está ahí modulando el tamaño de las poblaciones es la competencia. ¿Qué competencia? Vamos. ¿Aló? Están negritas. ¿Qué competencia es la que está regulando el tamaño de las poblaciones cuando están juntas? La intraespecífica. ¿La? La inter. La interespecífica. ¿La intra existe? Sí, siempre va a existir. Pero las que está modificando ahora fuertemente o la que tiene mayor presencia es la competencia entre las dos poblaciones. Por eso inicié toda mi explicación recordando qué es lo que pasa con la competencia cuando crecen solas y ajustan a un modelo de crecimiento logístico. La competencia entre los individuos está siempre. Nada más que esto que la ecuación dice el K menos N sobre K, que es el factor de frenado, la intensidad de este factor de frenado es, en términos generales, la competencia intra. Entonces, pero cuando le pongo otra población que compartan recursos, la competencia intra no es tan intensa,
porque la competencia o el efecto que tiene el individuo de la otra población es mayor. Y esto hace que justamente el tamaño de sus poblaciones se vea modificado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la explicación? Sí, sí. ¿Luciano? Bien, y entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Que la intra es menor. Que la que la- inter, ¿sí? ¿Por qué no es correcta la primera? Porque ya sabemos que la competencia intraespecífica, ¿sí?, sería dentro de la población, y no es cierto que el tamaño de caudatum es de 220 individuos por mililitro porque la competencia entre ellos es mayor. No, no. Es porque existe otra población que está haciendo uso de los recursos. Y la que sigue, que dice, no existe competencia inter. No es cierto, justamente. Al estar las dos juntas y al modificar sus tamaños poblacionales, sabemos que hay competencia. No existe competencia intre. Si siguen un modelo de crecimiento logístico, podrá estar relajada, pero la competencia está. Es parte de lo que le da la forma y modula el tamaño de la población cuando llega a su capacidad de carga. Y la última que dice, solo existe competencia interespecífica, por todo lo que acabamos de comentar recién, sabemos que no es así. ¿De acuerdo? Luciano, vos que eras el que tenías la duda, ¿te quedó claro? No, yo era, pero sí, ya me quedó claro. ¿Rocío? ¿Sí? ¿Te quedó Sí, claro, sí. Rocío? Perfecto, divino. Sí. O sea que si también te tomamos esta pregunta, tenés un montón de material para poder responderla y escribir. Perfecto. Bien, ¿cuál era la otra? Porque vos eras la que tenías 3. Sí. ¿Cuál era la otra? Y, a ver, si aparece. Voy pasando y vos me decís. Y te digo, sí, sí. Ah, está más arriba. Vale, voy al principio. Ahí. Esa, la primera. La primera, ahí va. No la puedo tapar así primero. No, es imposible, no importa. La primera es esta. Bueno, ¿sabés cómo es la regla acá de juego? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Leer. Leer. Lee el enunciado e interpretemos lo que dice el enunciado. A ver si los puedo pescar como la de recién que decía, se ajusta un modelo logístico y no lo veían. Se realizó un seguimiento de 4 generaciones de microorganismos donde la tasa de crecimiento R, Medida en 1/hora. Sí, en cada generación fue R1 1,2, R2 1,15, R3 1,1 y R4 1,0. En base a estos datos se puede afirmar que... Deténete ahí. ¿Qué información me está dando este enunciado? La tasa de crecimiento de cada... Perfecto, lo primero que me está dando es datos de la tasa de crecimiento. ¿Y cuál es el comportamiento de la tasa de crecimiento? Va disminuyendo en cada generación. Perfecto, Diana. Los valores están mostrando que hay cambios, primero que hay cambios en la tasa de crecimiento, y segundo que a medida que las generaciones avanzan, fíjense que dice R1, R2, R3 y R4, la tasa de crecimiento se va haciendo pequeña. ¿Sí? Digo, ¿a qué tipo de modelo de crecimiento se ajusta este comportamiento de la tasa de crecimiento? Logístico. ¿Quién dice logístico? Yo, Rocío. Milagros. ¿Vos, Rocío? Decilo fuerte, Rocío, que está bien, decilo fuerte. Logístico. Logístico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el modelo logístico, recordarán que la tasa de crecimiento iba disminuyendo a medida que el tamaño de la población crece.
hasta alcanzar un valor de la tasa de crecimiento de cuánto cuando se alcanza el K. ¿Qué valor adquiere la tasa de crecimiento cuando el tamaño de la población es igual a K? ¿No tienen los Cero. gráficos? Cero. ¿Quién dijo cero? Yo, ver. Milagros. Milagros. Milagros dijo cero. ¿Qué responde el resto? ¿Están de acuerdo con lo que dice Milagros? ¿Llega a cero? Yo hubiese dicho igual que se acerca a cero. Cercano a No sé cero. si está bien. Yo digo cero. ¿Está mal? Si digo que la tasa es cero, ¿la población hizo caput? ¿Se murió? ¿No sería No, el uno? crecimiento va a ser constante, o sea, se va a mantener la población. Claro. Va a El número de individuos mantenerse es constante. el tamaño de la población. Entonces, efectivamente, estoy en el valor de K. Para un modelo de crecimiento logístico, cuando la tasa de crecimiento se hace cero, quiere decir que la cantidad de individuos, en teoría, ¿no? Que la cantidad de individuos que nacen reemplazan a los que mueren. Entonces, el tamaño de la población se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, siempre se va a ir renovando, pero el número de individuos es constante. Es constante. En K, el tamaño de la población es constante. La expresión de la tasa de crecimiento es cero. El modelo dice que es cero porque es cuando cruza efectivamente o toca el eje de las X, y el valor del tamaño de la población cuando es R0 es K. Bien, entonces, ya sabemos que acá lo que tenemos es una población de microorganismos que se ajusta a un modelo de crecimiento logístico, y lo que yo estoy observando es esto, que la población va creciendo de manera más lenta, en forma desacelerada, ¿sí? Y si está creciendo, y si es una población que sigue el modelo de crecimiento logístico, yo sé que en qué parte de la curva está, o hacia dónde va. A medida que se va acercando a cero, el tamaño de la población, ¿a dónde se acerca? Acá. Acá, ¿sí? Miren todo lo que pudimos decir de 2 renglones. Entonces, se puede afirmar que, dice, y la respuesta correcta es, y lo tengo con un signo de interrogación, la población está en crecimiento desacelerado y alcanzando la capacidad de carga. ¿Eso es cierto? ¿Está creciendo en forma desacelerada? No entiendo por qué creciendo y no decreciendo. Si los ¿Crecer qué valores, quiere decir? A ver, dale, termina tu idea, Rocío. si los valores van disminuyendo. Los de valores de quién, de R, se hacen Sí. más chicos. Esto quiere decir Pero para que, que la población decrezca tenía que ser menor que cero. claro, El R, pero ¿no? sí, pero lo que está diciendo estos valores, que lo que va cambiando es la proporción de nuevos individuos que se suman a la población. Voy a tratar de buscar rápidamente, a ver si tengo un dibujito. Ah, sí, de la última clase, vamos a hacer aunque sea ese. Dejo de compartir. Dale. Y traten de recordar cómo son las ecuaciones, cómo son los gráficos Ahí vamos. Espérate, acá tengo uno de los modelos de crecimiento, del modelo para N, para velocidad y para el R. Esperen, que tengo que decir compartir primero. A ver, a ver, a ver. Vamos a usar este gráfico, que es el que usamos la clase del martes. A ver, ¿dónde está? Aquí. Miren, esto es un modelo de crecimiento logístico, ¿sí? Si yo hiciera, voy a usar esto, si yo hiciera un gráfico donde donde se representa el cambio de la tasa de crecimiento, ¿cómo sería el gráfico? Si yo aprovecho, digo, en lugar de acá tener velocidad de crecimiento, uso estos 2 ejes para graficar, quiero una pluma.
para graficar R. ¿Cómo sería? Díganme si estoy bien, ¿eh? Bueno, me salió una recta media. No, pero está bien. Digo, ¿se nota? Fíjense que los datos que nos da el enunciado es este. Dice, para la generación 1 es de, no sé, 1.5. 1.5, Para la 1.2. generación 2 es 1.2, para la generación 3 es 1.15 y para la generación 4 es 1.1. El R efectivamente está bajando. Pero ¿qué pasa con el tamaño de la población? Va Está aumentando. aumentando. Lo que ocurre es que la proporción, y por eso decía esto, la cantidad de individuos, ¿sí? Miren, si yo agarro, si esto fuera, esto sería R1, supónganse, no quiere decir que sea real, y R2. La cantidad de individuos que aumentó es esto, ¿verdad? Esto que yo tengo acá, que puedo medirlo sobre el eje de las I's, ¿sí? Sobre el eje de la I, ¿de acuerdo? Esto es la variación en número. Si yo agarro entre el R3, supongan que el R3 está acá, y el R4 está acá, ¿sí? ¿Cuánto aumentó la población? ¿Más o menos? La cantidad de nuevos individuos que se sumó a la población, esta rayita, ¿es más o menos individuos que la cantidad que hay acá? Menos. Menos. Y eso es lo que está diciendo que crece de manera desacelerada. ¿Por qué? Porque la cantidad de nuevos individuos que se suman a la población existente es cada vez menor. ¿Y por qué es cada vez menor? Y porque la tasa de crecimiento se está haciendo cada vez más chiquita. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que R se hace 0, la población llegó a su K y entonces no hay nuevos aportes. Fíjense que si yo mido acá, ¿cuántos se aportan? ¿Cuántos nuevos individuos hay? Si yo mido entre este momento y este. ¿Cuál es la variación que hay sobre el eje de las Y? Ninguna. 0. Ninguna. ¿Se entiende? Rocío, ¿estás Sí, sí, sí. perdida? ¿Milagros? No, está bien. Yo lo había relacionado también porque la tasa de mortalidad aumenta a medida de que va llegando acá. Sí, en la teoría la tasa de mortalidad aumenta, la de natalidad disminuye, pero hay un Claro, cruce en aumenta, donde se igualan. claro, Aunque aumenta no, hasta que se iguala la de crecimiento y la de mortalidad. la de natalidad y la de mortalidad. En este punto, Eso, la de natalidad. acá, la Sí, natalidad es igual a mortalidad. claro. ¿Sí? En ese Por punto eso se cruza. yo había relacionado que el crecimiento es desacelerado a medida Muy de que bien, va llegando acá. tal cual. Y si no es fácil de ver a través del gráfico. Este Claro. incremento es menor que este. Y a medida que me voy acercando acá, el incremento, esto es, el aporte de nuevos individuos al tamaño de la población, cada vez es más pequeño. Bueno, salgo y volvé con el parcial. Y así vemos cuáles eran las preguntas. Ah, sí, ya vimos cuál era la respuesta, ¿verdad? Sí, sí, Sí. pero si quieren vuelvo, como quieran, ¿no? Si Digo, quieren, la respuesta pero- correcta es que la población está creciendo de manera desacelerada, no crece al mismo ritmo. Está creciendo, pero cada vez el número de nuevos individuos que se suman es más pequeño. Y a medida que se van acercando acá, ese valor es más chiquito y en K el valor es 0. ¿Por qué? Porque la población llegó al máximo en términos de tamaño con el ambiente, donde la competencia intraespecífica es la máxima y entonces su tamaño podrá ir oscilando, pero se mantiene dentro de cierto valor. Muy bien, ¿esas eran tus 3 preguntas, Rocío? ¿O tenías una más? ¿O alguien más? O ¿Quieren alguien, preguntar? claro. Yo tengo otra sobre ese mismo parcial. Ah, bueno. ¡Upa! Bueno, muy bien.
¿Vuelvo? ¿Se acuerdan que yo les dije los otros días, ¿no? Que habíamos notado que poblaciones naturales venían medio así, flojitos de papel. Ahí vuelvo, ¿eh? Dale. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Buenísimo. Es la de que tiene un gráfico de los nichos, de los hongos. Ajá. De los nichos. Esa, Esa. perfecto. ¿Está? Bueno, ¿quién Ahí. quiere interpretarla? Yo la interpreté, pero la interpreté mal porque la que puse la que Bueno, estaba mal. Julieta, este es tu momento de descubrir dónde estuvo el error. Leen el enunciado y después analizamos el gráfico. Un ingeniero de alimentos a cargo de una planta de acopio de granos encomendó a un investigador el estudio del nicho ecológico de 3 especies de hongos que crecen sobre los granos con los que se trabaja en la planta. Al finalizar su trabajo, el investigador le entregó un informe con el siguiente gráfico que representa las condiciones óptimas de crecimiento para cada especie de hongo. Ajá. Bueno, gráfico. Que representa los nichos de los hongos, ¿o no? Bueno, primero, ¿qué era el nicho? Era los recursos que tiene disponible una especie, ¿puede ser? ¿Disponible o que requiere una especie o que utiliza una especie? Los que tiene a disposición la especie, en este caso el hongo. Olvídate de estos dos, los que requiere, ¿sí? En este caso, el gráfico está representando dos, ¿sí? De todos los recursos que por ahí necesitan las especies o estas 3 especies de hongo para crecer. Pero lo que es muy fácil a la hora de acopiar los granos es que los recursos que requieren los hongos y que yo puedo modificar, ¿cuál es? Y la humedad de los granos, porque los puedo airear y secar, y la temperatura. Por eso los que se usan para controlar el tamaño de la población de hongos son estas dos variables, humedad y temperatura. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo graficado 2 de los muchos recursos que requieren los hongos o que expresan su nicho. Bien. Entendemos que cada una de las líneas, la línea negra entera, la línea de punteada de trazo finito y la línea punteada de trazo más grueso, ¿qué representan? Las distintas especies. Perfecto, Luciano. Si yo te pregunto, Luciano, decime cuál es el porcentaje de humedad que necesita la especie de hongo de línea negra continua. Necesita mucha humedad, ¿sí? Es la que más necesita. Y respecto de la temperatura, es la que puede empezar a crecer con menor rango de temperatura. Esto es cómo o cuáles son el rango de recursos que puede usar la especie hongo línea completa. ¿Quién era la que tenía duda? ¿Vos, Julieta? Sí. Bien. Yo. Julieta, ahora te toca a vos. Agarrá la que tiene línea de trazo, no casi de puntitos, sino la que es más gruesa. ¿Qué rango de temperatura requiere esta especie de hongo para crecer? Pero La línea, ¿le marcás, por Vero, sobre la humedad? La humedad primero. Esa. ¿Necesita un ambiente seco? sí, ¿O tiene un requerimiento de temperatura bajo? No sé cuán bajo. Bajo, perfecto. Es más bajo que el que recién nombraba Luciano, ¿sí? Y respecto de la temperatura, crece... ¿Tiene más? Sí. Más temperatura tiene que tener. Digo, crece en un rango de temperatura mayor que el que nombramos antes. Y la tercera especie de hongo, marca la línea punteada chiquita, esa. ¿Cuánto requiere de humedad? Mucha.
y poca temperatura. Está en el medio de las otras dos. Y respecto de la temperatura, Mucha temperatura. es la que puede seguir creciendo aún con altas temperaturas. Hice la descripción de cada una de las especies, ¿sí? Te pregunto, Julieta, si yo tuviera en cuenta solamente la humedad, ¿compiten estas especies de hongo? No, porque no se tocan cada No una. se tocan, efectivamente, no compiten por la humedad, cada una crece en un rango de humedad diferente. Pregunto, Julieta, analizo ahora solamente la temperatura. ¿Qué puedo decir? Ahí sí hay competencia intraespecífica por la temperatura. ¿Hay competencia? Intraespecífica por la temperatura. Intraespecífica. Intra, ahí adentro y entre ellas. Claro. Inter, ¿sí? Pero más allá de la competencia, lo que yo digo con seguridad es que hay un rango de temperatura, marca el rango de temperatura donde están las tres presentes, ¿veró? Eso es, desde ahí hasta acá. ¿eh? Fíjense, la línea punteada empieza exactamente toda esa zonita. Entonces, yo ya sé que para la humedad no hay competencia porque usan rangos de humedad diferentes, pero para la temperatura las tres especies comparten algún valor. ¿Mm? Y en donde se solapan es donde yo voy a poder ver que hay competencia por temperatura, en este caso. Bien, ¿nos quedó claro el gráfico, Julieta? Sí, yo lo había entendido mal. Había entendido que eran todos diferentes especies. No, La no, humedad en eran el unas y la dibujo. temperatura eran otras. Claro, no, por eso quise ir marcando e ir leyendo cada una de las especies para vincular la línea entera negra de humedad, que es la misma que la línea entera de temperatura. Lo que estoy graficando son dos recursos para la especie hongo línea entera. Por eso hay tres líneas diferentes, porque el enunciado habla de tres especies. Entonces, claro, perfecto. Dice, al finalizar su trabajo, el investigador le entrega un informe con el siguiente gráfico que representan las condiciones óptimas para el crecimiento de cada especie de hongo. Y llega a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión que llegamos leyendo el gráfico? ¿A qué conclusión llegamos, Julieta? Que sí se diferencian en humedad. Que las especies de hongos no comparten, ¿sí?, los rangos de humedad, pero que sí comparten el rango de temperatura. Hay una parte del rango de temperatura donde están las tres presentes. ¿Sí? Esto es lo que dice el gráfico. Veamos qué es lo que nos dicen los enunciados. Ahora sí vamos a leerlo. ¡Ay, qué suerte! La correcta es la primera, porque está en negrita, dijeron uno de los chicos. Las especies... ¿Qué? Perdón, no, quizá podemos hacer al revés y que justifiquen por qué no son verdaderas. Sí, obvio. La primera dice, la especie de hongo no parecen diferenciarse en la temperatura necesaria para su crecimiento, ¿sí? Pero sí en el porcentaje de humedad. ¿Esto es cierto? ¿Se diferencian en el porcentaje de humedad? Sí. Sí. ¿Y no se diferencian en términos de los rangos de temperatura? O por lo menos no totalmente. Sí se diferencian, pero hay un punto en el que van a ser todos iguales. Por eso dice, no parecen diferenciarse. El que digan no parecen diferenciarse quiere decir que comparten cierto rango de temperatura. Si se diferenciaran, no se tocarían las curvas, que es lo que pasa con la humedad. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Y cuál sería? Recordámela, Luciano.
que aprovechan los mismos valores de temperatura. Sí, van a competir, ¿no? Porque cuando uno dice el rango de temperatura, quiere decir que su crecimiento va a estar dado por la temperatura que tiene el ambiente, ¿eh? Por eso decía arriba el óptimo. Entonces, ¿puedo diferenciar las especies por temperatura? No, es complicado, porque hay un rango en donde están las tres juntas, pero sí puedo diferenciarlas por la humedad. O sea, déjame ver un cachito el gráfico, Vero. Si yo quisiera eliminar a la especie de línea lisa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cambio la temperatura o la humedad? La humedad. La humedad, tal cual. Si yo bajo la humedad del 100%, no sé, pónganse al 80%, ya eliminé una especie. Si sigo bajando la temperatura, ¿qué logro? Perdón, si sigo bajando la humedad. Que compita con la tercera. Puedo eliminar la segunda, la de la rayita chiquita. ¿Por qué? Porque bajé la humedad. Y solo quedaría la de línea punteada. Y si yo pudiera controlar mucho más la temperatura y llevarla al 10%, pónganle, y en el 10% no hay ninguna de las tres, pude controlar a las tres especies solamente manejando la humedad y porque sabía cuáles eran los rangos de humedad en los cuales podían crecer. Esto no ocurre así, porque es muy difícil poder llevar a los granos a un valor tan bajo de humedad. Esto es simplemente de manera explicativa. Pero decía Verónica, bueno, que digan por qué están mal las otras ítems. A ver, ¿quién lo explica? El segundo ítem dice, las especies de hongo no parecen diferenciarse en la temperatura ni en el porcentaje de humedad necesario para su crecimiento. ¿Por qué eso está mal, así? Mal. Porque vimos En la humedad sí. ¿Sí? El gráfico muestra que en la humedad están separadas. Entonces, eso está mal, no es cierto. La que sigue, las especies de hongos parecen diferenciarse en la temperatura necesaria para su crecimiento, pero no en el porcentaje de humedad. Sí, se diferencian. ¿Diferencian? Sí se diferencian en la humedad. ¿Y en la temperatura? No, no se En la diferencian. temperatura no. Entonces, esa es incorrecta. Para que una respuesta sea correcta, todos los elementos tienen que ser correctos. En este caso, la segunda parte de esta respuesta es cierta, ¿no? Porque dicen, espérate, pero no en el porcentaje, no, ahí está, no pueden diferenciarse en el porcentaje de humedad, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Siempre tienen que ser las dos, porque de hecho la respuesta hace referencia a la temperatura y a la humedad, o sea que la respuesta tiene que tener correcto en su enunciado los dos factores, temperatura y humedad. Muy bien. Y la última, nos faltan dos, dice, las especies de hongo parecen diferenciarse tanto en la temperatura como en el porcentaje de humedad necesario para su crecimiento. ¿Es verdad? ¿Se diferencian? No, tanto solo se en la- diferencian en la humedad. En la temperatura solo en la humedad, en la temperatura no. no se diferencia. Exacto. Y las especies de hongos crecen con cualquier combinación de temperatura y humedad. ¿Esto es cierto? No, tiene No. No. No, porque si no, el rango de temperatura tendría que estar siendo ocupado por las tres especies y esto mostraría que se solapan y no podría diferenciarlas, con lo cual no es cierto. Bien, ¿qué otra consulta? Si no hay ninguna de este tema, dejo de compartir. Si no, díganme. Deja nomás de compartir.
Silencio. Bueno, miren que si no tienen preguntas, nosotros las dejamos, que se vayan a estudiar. Cualquier cosa nos escriben por la plataforma, nos mandan un mail. Igual a las 3 de la tarde, ¿sí? Hay otra clase de cierto. consulta. O sea, si quieren la pueden usar. No es que no pueden usar la plataforma, pero digo, este es un espacio seguro de que vamos a poder estar atentos para responderle las preguntas. Y se aprovecha mucho mejor. Sí. Ustedes fíjense que no conocen la universidad, la mayoría de ustedes, pero por ahí estas dudas se resolvían con tiza, pizarrón en 2 minutitos, y no por ahí toda esta movida. Pero bueno, es lo más cercano que logramos. ¿Alguien más? Ok, Julieta. ¿Y? Sí, conéctense, aunque sea para escuchar. Sí, Esto también siempre lo viene hicimos. bien. Sí. Digo, uno puede, mirá, no se me hubiera ocurrido y si me hubieran preguntado esto. Repasen por ahí los trabajos prácticos, los informes de ustedes, las devoluciones que les hicimos, a ver si pueden, si les surge alguna cuestión, revisen todo lo que puedan en este ratito, y las instancias estas de consulta son lo mejor porque se pueden discutir en grupo. Por ahí, de repente, la duda de un compañero les despertó y decir, bueno, yo no lo había pensado así, pero es verdad. Entonces, digo, pero aparte esto que hicimos recién, si alguien nos pregunta algo por la plataforma, no vamos a ir al aula a ver el examen, ponérselo, no, le vamos a decir bla, 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 bla. Y esta forma de analizarlo con la pregunta y el gráfico es 1000 veces mejor que responder de manera escrita a través de la plataforma. Por eso yo los invito así, para que estén en las horas de consulta y consulten. Si no tienen ahora nada, los invitamos a que se sumen a las 3 de la tarde. Sí. Y también es verdad, y eso pasa en todas las materias, y nos ha pasado a todos, cuando uno participa en las instancias de consulta suele tener un mejor desempeño, porque fue afinando el lápiz. Sí, muy bien. No es lo mismo el proceso de aprendizaje, porque no es solo estudiar, es también interpretar las cosas, relacionarlas con otros temas. Esto de los nichos es súper interesante, porque uno tiene que hacer un nivel de abstracción que no estamos formados para eso. O sea, hay que relacionar cosas que por ahí no son tan intuitivas al principio, que después surge más fácil. Por ahí, una vez que entendieron la pregunta, y eso está buenísimo en los procesos de aprendizaje y como uno adquiere conocimiento, que de repente cuando uno entendió algo le parece re obvio. Pero es la sensación de que te iluminaste, nos iluminamos. Claro. Uno dice, por fin, ¡clac! Cayó, cuando uno dice, cayó la moneda, entendí. Bueno, es lo que estamos tratando ahora de entender, entre todos, y entender. Sí. Son por ahí más traumáticas estas instancias de aprendizaje cuando se dan en la instancia de evaluación. Cuando uno en un final de repente se mandó a hablar de un tema que no lo tenía muy claro y lo terminás de cerrar bueno, nosotros queremos que les suceda antes eso, porque justamente la idea es generar un ambiente más amigable, que ustedes puedan adquirir las cosas y también interpelarnos a nosotros, porque por ahí nosotros pensamos que de alguna manera es la mejor para que ustedes lo entiendan y no lo es, así que está bueno el ida y vuelta que se da en las clases de consulta. Bueno. Bueno, ni Milagros, ni Dayana, ni Luciano, digo, no sé quién más está, no hay muchos. No, profe, yo me iba a poner a ver unos temas y por ahí si me surgía alguna duda me metía en la clase de las 3. Dale, digo. Para repasar mejor. Digo, si no tienen ninguna duda ahora, yo les recomiendo, pónganse a leer rápido y se suman a la clase de las 3. Sí. Ok, profe. Y toman en el medio también. Sí, está bueno. Es el mismo link, ¿no? Sí, el mismo. Siempre es el mismo. Digo, y está hecho a propósito,
para que cuando necesiten entrar, entran y acá estamos. Abierta la puerta. Está bueno eso, está bueno. Una por tema. Hay una de ecosistema, hay una de contaminación, una de poblaciones naturales, una de dinámica, una de poblaciones humanas y salud, una de evolución y una de recursos naturales. Vieron que ninguna de nuestras preguntas a desarrollar es para que escriban un libro. Tratan de ser concretas, ¿eh? La orquesta la dejamos fuera de la habitación mañana. Solo la pluma. No guitarra, no violín, no nada. Concreto. Tampoco como buenos ingenieros. Claro. Como buenos ingenieros, concretos, ¿sí? Contundentes. Esto es así porque esto es así. Sí, pero argumentando. Digamos, sí, no monosilábica. No, digamos. no, obvio, por eso dije por qué. Bueno, No podemos poner porque sí. Claro, no hay por qué. sí, es tan amplio que no nos va a decir nada, Lucía. Eso es una respuesta de una madre a sus hijos, o de un adulto a los niños. Porque lo digo yo. Porque lo digo yo, porque sí, ¿no? Todos lo vivimos. Fíjense que muchas actividades, cuando las entregaban, estaban como un poco escasas de argumentación, y está bueno que ustedes justifiquen, porque eso es la forma de demostrar que ustedes entendieron y pueden interpretar y poder porque explicarlo. lo pueden explicar. Entonces, sí. Digo, esa es la finalidad de justifique, explique, interprete. Porque pueden poner la respuesta y ¿por qué esto es así? Porque se lo pregunta a alguien que no sabe y aparecen los grillos. Cric, 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 cric. Y el sábado los grillos tampoco tienen que estar. Sí. Es un gran desafío cuando uno empieza en la universidad poder, digamos, armar la idea en la cabeza y transmitirse a la otra persona y que se entienda. Eso uno lo adquiere con práctica, pero bueno, no dejen de pensar en estas cuestiones porque es importantísimo. Por ahí ustedes saben la respuesta, pero no la pueden transmitir. Entonces, como hagan ese ejercicio cuando estudian, de explicarlo en voz alta o escribiéndolo, como a ustedes les resulte mejor, pero explicarlos con sus palabras, los conceptos que quieren decir y cómo los relacionan. Es fundamental, es una parte indispensable de cualquier instancia de evaluación, y acá, cuando uno empieza en la universidad, eso es particularmente importante. Bueno, nos vemos a las 3, están todos invitados. Bueno, profe, Bueno, me nos conecto. vemos. Nos vemos. A las 3. Adiós. Que disfruten de la jornada. Que acá parece que se quiere despejar. Bueno. Hay viento acá en Luján, bastante.